buenas tardes, buenas noches a todas, a todos y a quienes nos ven también por la televisión de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Estamos en un conversatorio que le pusimos como título Los derechos en cuestión, desafíos de la contienda electoral. La idea es que esta es una reunión que nosotros hacemos todos los años, en realidad como reunión general de los estudiantes, las estudiantes, les docentes y también quienes tienen, digamos, responsabilidad en la dirección de las carreras de nuestra universidad, para discutir con los chicos y con las chicas sobre temas que nos parecen muy importantes de la coyuntura. En este caso, bueno, la coyuntura electoral nos marca bastante el tipo de preocupaciones, digamos, con las cuales empezamos a pensar en este encuentro, y decidimos hacer un conversatorio que tuviese que ver con ayudarnos a reflexionar sobre los desafíos que involucra la disputa electoral en términos de derechos, justamente. Y por supuesto nuestra preocupación, que también se las transmitimos, cada cual la tomará con más o menos ímpetu, es cómo fortalecer una agenda electoral de derechos en esta coyuntura. Ahí Mariana va a hacer la presentación de nuestros invitados. Sí, bueno, el panel está conformado por colegas, ¿no?, que tienen, digamos, la particularidad de tener, digamos, el ejercicio de la interpelación, ¿no? Eso es como una lectura, ¿no? En donde, digamos, ellos nos ayudan, ¿no?, ellos a reflexionar desde diferentes aristas sobre los problemas de la vida social, las dinámicas, los procesos, en las diferentes intervenciones, tanto en ámbitos académicos como no académicos, publicaciones, notas periodísticas. Ellos nos proponen, ¿no?, categorías de análisis para reflexionar sobre la realidad social, sus problemáticas y demás. Siempre recuerdo, ¿no?, en una de las últimas entrevistas que dio Alcira Argumedo, que ella planteaba, ¿no?, aún antes de la pandemia, que estamos en un momento de crisis civilizatoria, ¿no? Y eso repercute, ¿no?, porque estamos como en un momento para repensar todo, ¿no? Es como un escenario que nos implica, ¿no?, un desafío muy fuerte, y bueno, la idea de generar estas actividades es, digamos, va en esta línea, ¿no? Y bueno, los dejamos acá con el panel, van a tener 20 minutos cada uno, y la idea es que empiece Pablo, después Claudia y finalmente Ricardo. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. A ver, mi posición es rara, porque si ustedes leen lo que yo escribo, la verdad es que tendría que decir, ¿para qué me invitan si saben cómo me pongo, no? Por eso. Pero, a ver, yo también conozco la universidad y sé que el contexto de debate es otro, y yo lo primero que quería decir es, la verdad es así, lo van a entender un poco más cuando avance en lo que diga, pero en principio yo quiero decir, en los últimos años, para mi asombro, yo ya soy viejo, ha surgido, sí, eso porque, pero ha surgido una especie, en los jóvenes, una especie de identificación con las figuras revolucionarias, que yo, para decir un chiste, digo, yo que soy a la derecha de todo el mundo, no entiendo cómo gente que está tan interpelada por la revolución está pensando todo el tiempo en las elecciones, ¿no? Ni yo, que soy un parlamentarista, un socialdemócrata, que pienso tanto en las elecciones, ¿no? Y me viene a decirles esto como primera cuestión, que es, mire, yo creo que las elecciones ya están mal. O sea, miren los candidatos, miren lo que proponen los candidatos, miren el contexto. Y además hay una tendencia a la psiquiatrización de la diferencia política, que ni en la Unión Soviética ni en Rumania hubiera sido así, que es que si uno dice estas cosas es pesimista, está enojado. Bueno, la verdad es que no, yo ni soy pesimista ni estoy enojado. No soy pesimista, si no estaría acá.
tratando de plantearles algunas cosas y hacerlos pensar y avanzar en algunas cosas. Y no estoy enojado, sí estoy amargado por lo que creo que va a pasar y además porque, digamos, desde mi punto de vista personalmente ha sido un fracaso político, porque yo estas cosas las vengo diciendo por lo menos en 2012, que yo escribí textualmente, se va a formar el Frente de la Libertad y nos va a ganar. No es que se me ocurrió antes de ayer, ni cuando apareció Milei en la tele. Pero fue un fracaso en el sentido que la verdad que yo no conseguí mucho. Más que me den bola en algún medio, que la verdad eso puede servir para quedar bien con las tías, pero además yo ya no tengo tías. Entonces no sirve para nada eso. Entonces yo lo que primero quiero decirles es, todo esto está mal, y va a estar muy mal, y lo primero que quisiera decirles en el tono del realismo y donde cabe la verdadera esperanza es, va a ser una tormenta que nos vamos a tener que agarrar de lo que sea, y estoy pensando especialmente en alumnos. Bueno, no abandonen las cosas que emprendieron. Ese es el optimismo que tenemos que tener. Vamos a quedar como un tronco a la deriva. Gane quien gane. Después, si quieren, yo les digo quién pienso que va a ganar, pero eso no importa, realmente no importa. Hacer política era y debería haber sido no solamente bajar consignas o líneas, sino apostar por realmente a influir sobre los otros, no solamente déjame en paz y quiero fingir demencia y elijo creer, que son todas figuras degradadas del optimismo de la voluntad que también está mal interpretado. Entonces mi llamado es a que se solidaricen. Lo primero que quería decir como cuestión práctica es solidarizarse entre ustedes en los lugares donde todos quedemos parados, porque lo que se viene es un terremoto. ¿Qué vienen? Que a 15 días de las elecciones, con un candidato llamando a la devaluación más fuerte que podamos imaginar, eso no vaya a suceder y nosotros vamos a quedar bien parados. No, van a diluir los salarios, mínimo que va a pasar eso. Los que vivimos el 89 y el 76, además, sabemos lo que es la derrota política. Yo creo que esto no va a ser, digamos, lo sangriento que fue el 76, pero vamos a una derrota por el camino de las ilusiones fatales, por el camino del fingir demencia, por el camino de guarda, no digas cosas que estás enojado, y otras cosas que hacen en ese camino que yo quisiera situar, pero como lo que yo tengo para decirles a Margo, lo primero que decir, miren, va a pasar también, todo esto va a pasar. De alguna manera nosotros sobrevivimos más o menos dignamente, no digo por los bienes materiales, lo digo con alguna dignidad, y yo supongo que eso se va a poder hacer. Y el secreto de sobrevivir dignamente va a ser encontrarse con la gente con la que uno estuvo siempre y en lo probable hacerla pensar, ¿no? Y ahí es donde yo, la verdad, acá sí viene el tipo de... ¿Para qué me invitan si saben cómo me pongo? Por otro lado, y entonces paso a una segunda cuestión, es que yo creo que mucho de lo que tenemos que pensar tiene que ver con lo que hemos hecho nosotros, desde distintos lugares, porque no todos somos igualmente responsables, ya lo sé. Y los que están acá, la mayoría que son jóvenes, tienen menos responsabilidad que nadie, pero sí pueden aprender de los errores y de los fracasos que les puedo contar que tuvimos, ¿no? Y voy a insistir en eso, y yo sé que hay un argumento, que es un argumento corto, que sirve para hacerse el vivo, para responder en Twitter, pero no sirve para pensar nada, que es, ay, pero vos siempre con los nuestros. Y los que podemos hacer la diferencia somos nosotros. No le voy a pedir a Milei que piense nuestros problemas, ¿no? Entonces, si no lo pensamos nosotros, va a pasar que creemos que alguien los piensa por nosotros, y generalmente los que los piensan por nosotros no son ningunos genios, como está visto. Entonces, y además voy a hablar bastante de lo que pensaron los genios del voto, de la construcción política, del culto a la personalidad, y todo eso no les va a gustar, ¿no? Pero antes que eso quiero decir una cosa. Yo creo que la verdad es que en el proceso político
mucho de lo que se va a recoger es parte de los sembrados, desgraciadamente, y hay muchos errores propios, y sobre todo es lo único que se puede cambiar, porque las estrategias del enemigo no las puede cambiar. Es decir, no, hace lo que me conviene a mí. No, en general eso no sucede. Entonces hay que insistir en eso. Pero yo antes de eso quiero decir algo que también ayuda a entender lo difícil de la situación. Lo quiero decir muy brevemente, pero que es parte de la situación. Lo voy a ejemplificar con la pandemia, aunque yo creo que es anterior a la pandemia. Pero la pandemia puso en cuestión al Estado. Entramos a la pandemia creyendo que la sociedad no solamente íbamos a salir mejores, sino que iba a ser reivindicado el papel del Estado, porque se iba a fortalecer la salud pública como concepto, más allá de si salíamos con más o menos hospitales, con vacunas hechas por las universidades o no. Y resultó ser que no fue así, porque las pandemias, que son un punto de contacto entre la naturaleza y la sociedad, son muy complicadas y bueno, la epidemia del cólera tuvo un resultado, que fue el fortalecimiento de la salud pública, incluso un debate contra el liberalismo que se oponía incluso a instalar cloacas. Y acá pasó otra cosa. ¿Y eso qué es lo que pasó? La estructura del virus era controversial, todo. Cuánto contagia, cómo se cura, cómo se previene, qué letalidad tenía, qué vacuna había que aplicar. Y entonces todas las decisiones del Estado, hiciera lo que hiciera, el Estado estaba en cuestión, ¿no? Pero eso que es como un dato histórico muy inmediato, para mí está vinculado a una cuestión más complicada, que es sobre el Estado en América Latina, el compromiso del Estado, la democracia y el capitalismo en América Latina, como ya lo dijo en su momento Guillermo O'Donnell, es muy contingente, pero aparte del Estado muchas veces no hace pie y parece que cada vez menos hace pie. Los capitales van más rápido, las comunicaciones van más rápidas, las subjetividades son insubordinadas en el sentido de que durante todo el siglo XX el Estado podía encuadrar a los sujetos, había una mínima voluntad de encuadramiento, y hoy al Estado nosotros le hacemos juicio por cualquier cosa y está bien, digamos, no es lo que es, qué sé yo, ¿no? El Estado sarmientino y la educación sarmientina se hubiera ligado a 50.000 juicios y bombardeos y guerrillas de todo el INADI, pero por lo menos organizaba la educación, ¿no? Este Estado le resulta muy difícil organizar la educación, y no solo por las huelgas docentes, también por las huelgas docentes. Porque no hay una política para eso, ¿no? Porque los degenerados de los maestros hacen huelgas. Pero ese Estado es la tarea la tarea de relegitimación de ese Estado había emprendido en parte el Proyecto Nacional Popular hacia inicios de los 2000, justo cuando el Estado tenía una implantación cada vez más crítica en la vida social, y eso no es el error de nadie, ¿no? Qué sé yo, eso es lo que nos tocó, la superficie o el terreno en el cual tuvimos que hacer las cosas. Yo asumo un plural, aunque tengo muchas diferencias y muchas distancias y muchos combates con ese plural, y de ciertos colectivos me siento totalmente, no solamente apartado, sino en contra, son mis adversarios, ¿no? Pero no es esa la discusión acá. Pero en ese contexto yo creo y entro a los problemas que tuvimos en nuestras percepciones, porque quiero transmitirles algo de los errores y los problemas de percepción que yo creo que hubo y sigue habiendo, que es algo sobre lo que hay que trabajar, porque sí, en la crisis nos tendremos que dar la mano, y además, ¿saben qué? Una de las pocas cosas buenas de la derrota es que ilumina, o por lo menos tiene la posibilidad de iluminar, ¿no? Quizás no. Pero en todo caso, el tan referido y tan poco leído Gramsci era un iluminado por la derrota. Nosotros cometimos tantos errores que no es necesario ser tan inteligente como Gramsci para iluminarse, es apenas mirar un poquito para atrás. Y son errores que para mí tienen que ver también de una forma del lazo que hubo entre ciencias sociales y política, ¿no? Así que voy a hablar indistintamente, voy a ser poco académico,
porque academia y política se vincularon muchísimo, y era una virtud, pero también, qué sé yo, no sé. El otro día me contaron una anécdota de campaña donde en un comité de campaña el encuestador se peleó con los clientes porque los clientes no aceptaban que no se preguntase, ¿vas a votar a la derecha de Milei? Bueno, no, le decía el encuestador, no se pregunta, sino no, es una encuesta, no un manifiesto. Y bueno, no hubo caso, el cliente quería que fuera un manifiesto, qué sé yo. ¿No? Entonces, yo creo que, en primer lugar, no sé cómo vengo de tiempo. Creo que 10 minutos. Ah, bueno, está bien, tengo para decir varias cosas. En primer lugar, creo que, no sé por qué, y en todo caso, ustedes son jóvenes y en las próximas no le crean a nadie, hubo gente que desestimó sistemática, profesional, criminal, contumazmente los riesgos de la situación política, y no desde hace un año, no desde hace 2, no desde hace 10, sino mínimo yo diría desde 2007-2008. ¿No? Una especie de no pasanadismo de pasa tal cosa, pero el capital electoral no se toca. Parecían el cuento de la piel de Zapa, de un tipo que tenía como un amuleto de una piel de un animal que garantizaba la inmortalidad, y cada vez que se mandaba alguna que le se salvaba la vida iba a controlar si la piel seguía del mismo tamaño, porque cuando la piel se achicase se iba a morir definitivamente. Y entonces, bueno, acá todo el mundo iba y controlaba la piel. No importa, hagamos lo que hagamos, matamos un oso panda en el obelisco y no pasa nada. Y bueno, y sí pasa, ¿no? Entonces, esa es una primera cuestión. Hay una segunda que es una creencia que yo realmente es casi horoscopera, perdón los que creen en el horóscopo, en el carácter pendular de la política argentina. Que claro que es pendular, yo no lo niego. También es un tobogán, ese es el otro problema. Y no es que vamos y volvemos y vamos, sino que muy probablemente a la salida de todo esto, nuestro emancipador nacional popular esté varios escalones abajo de los mejores que hayamos tenido, ¿no? Porque, para decirlo bestialmente, la centroamericanización en la que estamos ingresando, y bueno, sí, qué sé yo, alguna vez nuestro Bukele perderá sus elecciones, y entonces, pero ¿qué va a venir después de eso? ¿No? Entonces la creencia en el péndulo ocultó criminalmente que no se veía que estábamos en un tobogán. Y eso es parte de las ciencias sociales también, y sobre todo de las ciencias sociales, que también cometieron el otro error de ser europeístas, en el peor sentido de la palabra, que es todo el mundo razona con una idea de electorados consolidados. Bueno, hay izquierda y derecha, hay centro. Cuando no hay izquierda y derecha, hay centro. Hay macrocoaliciones de orientación izquierdista, y todo el mundo tratando de reproducir la dinámica que aparecía en los libros de Sartori hace 70 años. Después cuando se iluminaron, dijeron, no, bueno, pero está el peronismo, ¿no? Y entonces lo asimilaron a izquierda-derecha. También ahí, digo, y eso trajo otra solución europea para los problemas argentinos, que era creer en el cerco sanitario. Porque todos creían que, como somos todos franceses, como todos lo sabemos, ¿no? Aunque no hablamos bien francés, pero somos todos franceses, y todos creían que como en Europa la derecha demoró, o la ultraderecha demoró 40 años en ascender, acá también tenían 40 años para pelotudear. No fue así, porque más bien los europeos deberían entender Latinoamérica, no nosotros Europa, para entender una situación tan terrible como la que un tipo como Trump, como Bolsonaro, pero mucho peor que todos ellos, avance desde lugares hipermarginales, porque es mucho menos marginal Trump y Bolsonaro que Milei, tan abruptamente, porque esos avances se dieron en muchísimo tiempo. Me voy a apurar un poquito porque me veo que me van a marcar la tarjeta amarilla, y está todo bien, está perfecto. Y al mismo tiempo hubo provincianismo, porque el no pasanadismo de que no iba a pasar nada se basaba en una cosa que es, hay gente que descubrió el peronismo como que
digamos, entonces, no, el peronismo es excepcional. Bueno, no, miren, yo lamento decirles que los grandes partidos democráticos populares del mundo, ni siquiera de Occidente, han sufrido procesos de erosión gravísimos. Y los partidos democráticos populares eran partidos donde convergían élites y sectores populares masivamente. El Congreso Nacional de la India está hoy pidiendo, por favor, que respeten los derechos humanos después de haber gobernado 70 años la India. El Partido Revolucionario Institucional está bien, no es como el peronismo, no, porque no canta la marcha peronista, pero quedó minoritizado. El Partido Comunista Italiano, el Partido Socialista Francés, el Partido Demócrata y el Partido Laborista, que pueden no gustarnos, pero no eran tan distintos en algunas cosas de lo que nosotros creemos que es el peronismo. Entonces, el excepcionalismo y la metafísica de la excepción peronista, hecha por provincianismo, ahora se contrapesa con otra cosa que es, no, como es global, ¿no? Entonces en alguna época se decía que el nacionalismo era el refugio de los pícaros, en los inicios de la Primera Guerra Mundial. Ahora habría que decir que el globalismo es el refugio de los pícaros. ¿Y quiénes son los pícaros? No quieren asumir las responsabilidades políticas de todas estas cosas que estamos diciendo. Y que entonces, claro, como es global, no había nada que hacer. No, sí había algo que hacer, porque esta va a ser la peor de todas las experiencias, probablemente, o en algunos aspectos ejemplar de todas esas malas experiencias. Sí, y termino. Bueno, no, digo, hay una serie de hábitos del pensamiento que se instalaron en las militancias, en los análisis, en las ciencias sociales, en las jefaturas políticas, en todos lados, transversalmente, mixturadamente, se polinizaron recíprocamente las flores del mal. Y ya termino. Yo creo que hubo una última cosa que es el mangrullismo. O sea, todo el mundo vio las cosas desde el mangrullo. O todo el mundo creía que estaba en el mangrullo porque todo el mundo tenía un amigo que decía, no, me dijo uno que conoce otro, que las encuestas que no se publican dicen tal cosa y que esta semana tenemos un carpeteo a Milei, que es lo que se está diciendo además, ¿no? Y nadie, digamos, yo creo que tenemos que aprender para no creerles nunca más, que es a tipos que están parados en un mangrullo del Estado, cuyo único proyecto es seguir estando, y de un Estado en crisis, que producen una sociología de Estado, en bancarrota, de un Estado en bancarrota, que creen que ven y no ven nada, porque se les escapó todo debajo del radar. Básicamente, y terminó, me olvidé de decir esto, pero lo retomo después, sí. Una transformación enorme de la sociedad civil en los últimos 20 años, que, digamos, como el oficialismo confundió oficialización del punto de vista con hegemonía, que no es para nada lo mismo, no se dieron cuenta que lo que había ganado los corazones y la cabeza de la gente era otra cosa y hace muchísimo tiempo. Eso eclosiona hoy en la política, pero en la noticia estaba hace mucho tiempo. Gracias, Pablo. Claudia. Bueno, yo también, por supuesto que empiezo por agradecer la invitación, aunque Pablo decía, ¿para qué me invitan si ya saben cómo me pongo? Yo cuando la oía a Vero hacer el resumen decía, no, ¿para qué me invitan? Sino, ¿por qué dije que sí? En realidad, ¿no? Tengo que confesar, dije, ¿qué hago yo acá? Es difícil no dar un paso atrás y dialogar con lo que acabas de decir, que me parece que previo o contemporáneo con la derrota también es iluminador y se puede compartir. Yo la primera cosa que quiero decir, además de tomarme el tiempo, es que voy a hablar en lápiz y creo que este es tiempo para hablar en lápiz, para seguir pensando, para volver para atrás, para corregir, porque es evidente que nos hemos equivocado tantas veces y dijimos las cosas con la contundencia y el carácter tajante
que la verdad es que por pura inseguridad, no es retórico, me tomo el derecho de decirlo previamente para poder borrarlo y volver a escribir y decir, no, eso era una pavada. Hay una cosa que sí me parece, o por la que empezaría, que es totalmente suscribo lo del globalismo, porque podríamos calmar parte de nuestras ansiedades y nuestras preocupaciones diciendo, bueno, en realidad esto está sucediendo, el crecimiento de la extrema derecha, como decía el flyer, no es una curiosidad argentina, está pasando en otros lados, es cierto, pero esto es una situación argentina que tiene claves argentinas y que hay que mirar en la historia larga y en la historia inmediata nuestra, ¿no? Si no, efectivamente termina siendo una trampa y un salvoconducto para salir más o menos bien parados, o lo que creemos. En lo que sí yo voy a tratar, tal vez por lo del mangrullo, es más bien hablar de eso último que vos planteabas, o lo que más me preocupa, que es la transformación de la sociedad. La verdad es que mucho más que mirar por arriba y escuchar el último chisme que a uno le pasan, es tratar de entender qué es lo que está pasando y lo que va a pasar en la sociedad argentina. Y mirando eso, también tengo que decir una cosa. A ver, no sé si es exactamente la sociedad, porque esa fue la sociedad prepandemia, pero esta sociedad hace 4 años, frente a una opción de derecha, que claro, fundamental, estaba en el gobierno y tenía el sello de Juntos por el Cambio, la catástrofe social y laboral que había ocurrido, pero hace 4 años eligió con mucha contundencia darle una oportunidad a otra fuerza, ¿no? Una fuerza que confrontaba con la derecha. Repito, por supuesto que era también contra el oficialismo, en ese caso no había ninguna duda acerca de la responsabilidad, pero lo digo para darle vueltas a las preguntas del flyer acerca de si es un giro de las preferencias ideológicas y culturales, una preferencia ideológica de primer orden por la extrema derecha, o una lección de la experiencia, aunque podamos creer que es una lección mal aprendida, digamos, o es una lección que no debía salirse, porque lo cierto es que estamos al cabo de esa experiencia. Y entonces, acá me pasa que una y otra vez, hace 11 años exactamente, que vuelvo a una cosa que le oí primero, porque participamos también de un conversatorio y que leímos y que después leí, de Gabriel Kessler. Gabriel hace 12 años, está publicado ahí también, decía, sabemos más de las causas de la desigualdad que de las consecuencias de la desigualdad. Y esa afirmación me vuelve, como digo, hace 11 años, como una afirmación brillante, porque además nunca agota la posibilidad de sacarle jugo, ¿no? Es decir, ¿cuáles son, a dónde vamos cuando la privación o la desigualdad se hacen costumbre, ¿no? Cuando ya no nos llaman siquiera la atención, y me dan ganas de mandarle un WhatsApp en estos días y decirle, Gabriel, acá tenemos algo que me parece que podríamos ir sumando acerca de los efectos o de las consecuencias de la desigualdad, porque no tengo duda de que no sé cuál es, pero alguna relación hay entre las condiciones de vida
y las trayectorias de los últimos años, y efectivamente muy previos a la pandemia, y incluso de cómo se salió de la crisis del 2001-2002, ¿no? Digamos, se salió, y en qué condiciones no solo sociales, sino políticas. Que tienen que ver, me parece, que suman a las respuestas que no tenemos y que tenemos que confesar que no tenemos. Y que me parece que pueden hacernos pensar que quienes están o una situación de permanente exposición a la privación, a la desigualdad, a la frustración, ¿por qué había que rechazar la opción de la opción electoral de una extrema derecha que además ha tenido, y eso le siento un poco un olor en estos días, ha tenido la fuerza de patear el tablero y redefinir todo, digamos, desde las PASO, nada ni nadie de lo conocido quedó en pie, ¿sí? Y eso tengo la sensación hasta de que tiene como un cierto efecto reparador. ¡Ey, ustedes que no nos veían! Acá estamos, ¿sí? Miren lo que somos capaces de hacer, y efectivamente, si alguien lo pensara, lo que ve es un montón de preguntas desalineadas de las respuestas y de un montón de tartamudeos porque no podemos dar pie con bola. En estos días estaba viendo una entrevista de Pablo, justamente, en realidad a Pablo, justamente en la que vos decías esta situación de extrema incertidumbre, de no saber qué contestar, ¿no? De no saber ni siquiera qué pregunta hacer, muestra una crisis, del sistema político, del sistema de representación. Pero además del sistema de representación y del Estado. Y yo lo oí primero y dije, sí, efectivamente, en todo caso, podría ser del Estado tal como lo conocíamos hasta ahora, como lo pensábamos hasta ahora, y se está construyendo otro Estado, porque en cualquier caso se está construyendo otro Estado, digo, no tal pie, sí. Se está construyendo otro Estado. Pero después dije, esto es una crisis de la sociedad. Y es más, no es solo una crisis de la sociedad o de la sociedad como la conocimos, es una crisis de la idea de sociedad, de la idea de que la sociedad existe, ¿sí? No estoy exagerando, no estoy ridiculizando un argumento para ganar fácilmente una discusión o para ganarle o ridiculizar a alguien que no sabemos si no está presente, porque otra cosa que tiene la grieta es que siempre discutimos con un ausente, nunca cara a cara, y entonces hablamos de un nosotros como si todos participáramos del mismo nosotros, ¿sí? Entonces lo que decía es, estamos en una situación en la que apelar a la sociedad en sí mismo ya es parte de la discusión. Que la sociedad no existe, que solo existen hombres, mujeres y familias, no es un brulote. Es algo que está escrito en los orígenes del neoliberalismo desde la segunda mitad del siglo XX y fue una de las frases célebres de Thatcher. Y podríamos ir a ver a esos partidos de Gran Bretaña, digamos, pero no a los partidos británicos, sino a la sociedad inglesa antes y después del 79, antes y después de Thatcher. Y creo que ese cuestionamiento, esa puesta en cuestión, por eso ya no solo de los derechos, ya no solo del Estado con la pandemia, sino de la existencia misma de la sociedad, es parte de lo que circula en estos días entre nosotros. Desde la propuesta, no estoy haciendo denuncias, a ver si se entiende, yo sí me enojo y a veces se me nota mucho, pero
pero no es que estoy haciendo una denuncia, estoy tratando de volver a entender frente a qué bicho estamos, ¿no? A qué situación estamos, desde la propuesta del agua, del arreglo de la calle o de barrer con los derechos sociales, ¿no? En cada una de esas cosas, no voy a hablar ni de lo de los órganos, ni de otras cosas, porque ya son como casos hasta más límites. Estoy pensando por qué carril pensamos la cotidianeidad en los años que vienen frente a las opciones que se nos están presentando. Vamos a arreglar nuestra propia vereda. Y la otra, y qué sé yo, hay que decirle a los otros vecinos que arreglen su vereda, ¿no? Digo, esto es parte de lo que me parece que hay que mirar. Y de todo, obviamente, hasta por deformación profesional o de investigación, la cuestión de los derechos y de los derechos sociales en particular es lo que me parece, en mi caso por lo menos, me obliga a detenerme un poco. Porque negar la existencia y la validez del concepto de derechos sociales me parece que es como una renuncia mayor, podría decir. Es una renuncia de mayor orden. Es pensar que una sociedad sin derechos sociales es mejor que una sociedad con derechos sociales. Es casi, en la metáfora del león, que circula tanto, quedar detrás de la manada incluso, porque hasta los animales tienen una manada que los contiene y que soporta su vida. Y es parte entonces de pensar, me parece, de un ciclo en el que se nos está proponiendo y tenemos que tomar la decisión. Y en eso son menos responsables, pero son también responsables. Digo, no los voy a infantilizar. Son también responsables. En eso me parece que tenemos la responsabilidad, sí, colectivamente, por supuesto, de asumir una decisión. Con una particularidad. A mí me parece que la agenda de los derechos sociales no es una agenda electoral, es una agenda para vivir. Es una agenda de la vida. ¿Sí? Por supuesto, lo primero, por lo que decía antes acerca de la desigualdad, la privación y demás, por supuesto que lo primero que me sale es gritar de qué derechos me hablas, si no consigo vacante para mis hijes, si la salita tiene una guardia una vez a la semana 3 horas, si mi hermana necesita atención por consumos y no encuentro dónde la reciban. Entonces, ¿de qué derechos me estás hablando? Por no hablar, por supuesto, de los problemas de transporte, de la seguridad, que es un caso paradigmático de algunas de estas cosas que vos marcabas, o de los barriales en los que se convierten los barrios a menudo. Y yo la verdad es que Pablo decía no renuncien, no dejen, no abandonen, y yo digo no hay que renunciar. La cuestión de la hora, salga lo que salga, y yo creo que hasta el último instante vale la pena discutir y esperar y hacer y tratar de correr la línea, y buen o mal uso de Gramsci, pero creo que es parte de no abandonar hasta el momento que sea. Es no renunciar, porque la tarea de la hora, decía, es asumir que nos toca hacer que los derechos sean cumplidos.
porque no hay nada más perturbador para esta sociedad y para esas prácticas políticas que obligar al cumplimiento de las promesas y obligar al respeto por los derechos. La única sociedad, a ver, yo no sé cómo saldrá y nadie tiene un seguro aquí. Lo que sí sé es que si renunciamos, el destino va a ser ese que por lo menos a nosotros nos está preocupando. Quisiera agregar una cosita sobre el tema de seguridad que me parece que condensa algunas de los hilos que deberíamos retomar y recoger, pero me parece que es mejor que cumpla con los y en otra ronda vuelva. Gracias, Claudia. Sí, ahora te preguntamos sobre seguridad. Ricardo. Bueno, en economía a veces tenemos algunas ventajas porque tenemos como algunas cosas más cuantitativas para poder referirnos y para pensar o medir o sacar conclusiones. Y tenemos otra ventaja, que es que Argentina viene teniendo un trayecto histórico en 40 años de democracia y aprendimos unas cuantas cuestiones. Los que tienen ganas de aprender pueden aprender unas cuantas cuestiones vinculadas a cómo viene funcionando el sistema económico, político y social argentino en estos 40 años de democracia. Esto me parece fundamental porque estamos en un día donde el dólar se disparó y para los que conocemos los 40 años de democracia y algunos años más, esto no es una novedad, no es sorprendente, no pasó nunca, sino que pasa cada tanto. Por las características de la sociedad argentina y por el contexto internacional. Como tenemos muy poco tiempo, yo lo único que quiero decir es que muchas de las cosas que pasan en nuestro país están absolutamente alineadas con una tendencia global del capitalismo actual. La globalización es un triunfo del capital sobre el trabajo, a nivel global. Y es un triunfo del mundo privado sobre el mundo estatal, también. Y es un triunfo de los países centrales sobre la periferia, también. Entonces, cuando uno combina todas esas cosas y piensa el caso argentino, y uno dice, bueno, un primer intento tibiamente socialdemócrata, Alfonsín, que termina en una hiperinflación, lo voltea el poder económico de la Argentina, ese gobierno se va sin decir que me está volteando el poder económico, decide irse, ese hubiera sido un gran aporte a la democracia, no se hizo, se va y viene el neoliberalismo con todo, yo quiero decir, Milei. La mayor parte de los funcionarios de Milei estuvieron o en el proceso de reorganización nacional o con Menem. Y lo que se vivió en el periodo de Menem, en esos 10 años y 2 años más prolongados por la Alianza, es ir a fondo con todas las demandas del capital local y del capital internacional sobre la Argentina. Argentina como negocio. Argentina no es un país, es un territorio donde se hacen negocios. ¿Qué negocio? Bueno, por ejemplo, hacemos la jubilación privada y ganamos 1.200 millones de dólares por año en cobrarle las comisiones a todos los infelices que están en la jubilación privada. Y así sucesivamente.
privatizamos las empresas públicas, cobramos caro, hacemos monopolios, les extraemos el jugo a los usuarios argentinos, ni cumplimos con los contratos de privatización que establecían ciertos estándares de calidad y de servicio, nada. Esto no, quiero decir, muchas de las cosas que se presentan ahora no son ninguna novedad, precisamente. No es que nosotros venimos de un estado de bienestar increíble y de repente nos encontramos con los peligros y las amenazas. Por supuesto que en esta tendencia que mostraba la democracia argentina, el periodo kirchnerista dio la sensación de poder revertir algunos de los elementos. Creo que en general el kirchnerismo no se planteó una reversión estructural, es decir, bueno, volvemos a construir un Estado capaz de intervenir en la economía en serio, dotamos a ese Estado de una burocracia sólida, de una burocracia convencida. Yo creo que ahí tiene que ver con las cosas que tanto Pablo como Claudia aludieron en algún momento. Fue un proyecto que aguantó lo que aguantó, fue asediado y tratado por la clase dominante argentina como si esto fuera Cuba o como si fuera Venezuela. Esto es una de las grandes confusiones extraordinarias, porque digamos, el centro de la argumentación cristinista era crecimiento con inclusión. Crecimiento, ustedes lo habrán escuchado hablar 800 millones de veces, crecimiento con inclusión. ¿Crecimiento qué? Crecimiento capitalista. ¿Con qué? Con inclusión. Con inclusión, que toda la gente pueda consumir algo, comprarse algo. Bueno, esa idea también es una idea muy compleja que no fue debatida suficientemente en relación a qué estás construyendo. ¿Qué estás construyendo? ¿Un consumidor? Miren, para consumir nadie mejor que la derecha en materia de construir imágenes de consumo, porque es Miami, es Occidente, es, como dice Milei, los países prósperos del mundo. Me das 35 años y te hago Estados Unidos. Toda esa fantasía social no fue discutida. No fue discutida. Cuando se habla de batalla cultural, la batalla cultural no es una cosa superficial, no es una elección. Es otro tipo de cuestión, es otro tipo de subjetividad y tiene que ver con algo que me identifiqué muchísimo que dijo Claudia recién, que es la percepción que formás parte de un colectivo de algo, que no sos un átomo. Porque una cosa es que Thatcher y todo el neoliberalismo, y me acuerdo María Julia Alzogaray decía exactamente lo mismo, digamos, no hay, ¿qué es eso el pueblo? Basta, son individuos. A una cosa es que lo digan los teóricos de la derecha, que lo diga Milei, que lo diga Hayek. Otra cosa es que la sociedad lo incorpore como idea de que vos, esto que está pasando ahora, esta desaprensión con el voto a Milei, tiene que ver con la idea de que si explota todo, a mí no me pasa nada. Que es algo increíble, una sensación que yo estoy afuera de todo. Y ninguno está afuera de todo, por más que esté como la mona. Porque efectivamente se puede estar peor. Mucho peor. Más en el caso argentino, que venimos de arrastre con una cosa que no fue puro neoliberalismo durante 40 años, como es el caso de Perú y otras sociedades latinoamericanas, que son un desastre, sino que acá hubo una cosa tironeada, si ustedes quieren. El primer alfonsinismo, después el kirchnerismo, digamos, no la entrega completa de la sociedad al mercado, como fue el caso chileno, sino una cosa más peleada. Ahora hay que decir algo. El caso chileno tiene una ventaja sobre la Argentina porque la clase dominante chilena es más responsable y más seria que la clase dominante argentina. No entregó a Chile a la timba internacional, no entregó Chile a que entren y salgan los capitales, como sí hizo reiteradamente la derecha argentina en el proceso de organización nacional, con el menemismo, con Macri, que logró el récord, que en 2 años destruyó su propio gobierno, entregando las finanzas públicas a la timba internacional. Y ahora tenemos de vuelta un representante hard de la timba internacional aspirando a ser presidente de la Argentina, en un contexto de despolitización colectiva formidable.
que ahí no puedo sino estar súper de acuerdo con Pablo en el sentido que se hicieron pésimamente las cosas desde este espacio en el que algunos nos sentimos integrantes, en un espacio nacional y popular en un sentido muy amplio, pero digamos, se hicieron pésimas las cosas. No puede ser que chicos de 16, 18, 20 años no reconozcan mínimamente su pertenencia a la sociedad, la relación con el mercado interno, y acá quiero decir alguna cosa como economista. Si ustedes recuerdan, hubo un balotaje entre Macri y Scioli. Y a mí me convocó en ese momento la Unión Obrera Metalúrgica para dar una charla a delegados de la Unión Obrera Metalúrgica que fueron convocados de todo el país a una especie de charlas de esclarecimiento, digamos, ¿no? La Unión Obrera Metalúrgica le cayó la ficha que se podía venir el macrismo y trató a último momento de empezar a introducir a los delegados gremiales en algún tipo de politización. Y yo, por supuesto, porque soy docente y me gusta la docencia y me gusta que a los trabajadores no lo jodan, fui a decir la importancia que tenía el mercado interno, la solidaridad entre todos los trabajadores de Argentina, desde Tierra del Fuego hasta Salta, la importancia que tenía que nos diéramos cuenta que éramos una suerte de comunidad económica y que nuestro destino dependía que los otros también ganaran bien. Yo vi en ese público muchísimas caras de asombro, de sorpresa, de novedad. ¿Qué cosa que viene a decir este tipo? Eso me dio la sensación a mí que estábamos realmente destruidos, porque ese era el famoso sindicalismo argentino, esa era la famosa columna vertebral, y esa era la famosa Unión Obrera Metalúrgica de Argentina, con un cuerpo de delegados jóvenes completamente despolitizado, ignorante de las cuestiones básicas que un trabajador tiene que saber para defenderse en el mundo. Y ahí yo dije, acá está pasando algo que está muy mal. Moyano había inaugurado un monumento a Perón con Macri, lo que era una payasada tremebunda, y lo que te anunciaba que había unas cosas que estaban muy confusas, muy ampliamente confusas. La verdad que la salida del kirchnerismo del gobierno pudo haber abierto un interesante periodo de reflexión colectiva sobre por qué se perdió, por qué razones, qué hubo, qué pasó. Nada de eso ocurrió. Siempre no es el momento de pensar. Siempre no es el momento de reflexionar. Y eso desemboca en otra confesión de impotencia política, que es ponerlo a Alberto Fernández al frente de la gestión del gobierno de la Argentina. Lo de Alberto Fernández hay mucho para decir y no tenemos tiempo, pero yo quisiera decir dos cosas que tienen que ver con exactamente lo que está pasando en estos días. Dos temas, el tema precios y el tema dólar. Aquel que estudió un poquito la historia de la democracia argentina en los últimos 40 años sabe que son dos temas muy importantes. Alfonsín cayó por la hiperinflación, el otro porque le reventó el tema del dólar. O sea, es un tema ABC del ABC de lo que un político argentino debería saber y de lo que un político nacional y popular debería recontra saber y tener recontra pensado. Y lo que nosotros encontramos es que fue un gobierno desastroso en el sentido de que vivía en babia en relación a estas dos cuestiones. Se pasó 3 años y medio y los precios suben, hablemos con los tipos a ver que nos digan qué pasó, que nos manden información. Una cosa patética que tiene que ver con la percepción de la clase dominante argentina, que enfrente no hay Estado. Pero decir no hay Estado quiere decir no hay ley. Y ley en la sociología es muy importante, en la política es muy importante y en el psicoanálisis es muy importante. No hay ley, hay anomia. Hago cualquier cosa, remarco lo que se me canta. Subió el dólar, manda un aumento del doble. Eso viene pasando en la Argentina en los últimos 4 años. Y la otra cosa es el tema del dólar, lo tengo que decir porque
nosotros hoy, a pesar de la pandemia, que fue un desastre en el mundo, y a pesar de la sequía, que fue un desastre local muy importante, y a pesar de la guerra en Ucrania, nosotros hoy en el Banco Central tendríamos que tener 20.000 millones de dólares más de los que tenemos, que no se los llevó el Fondo Monetario. Es otro autoverso increíble. No se los llevó el Fondo Monetario, se los llevaron los empresarios argentinos que con 1000 excusas despojaron al Banco Central de reservas diciendo yo necesito para pagar una deuda, yo tengo que importar de más. El viceministro de Economía ha denunciado que hay empresas que importaron por 9 años, por lo que deberían importar un año, importaron por 9 años. Es decir, le sacaron dólares a mansalva al Banco Central y el Banco Central mirando. Es decir, una actitud política absolutamente pasiva que tiene que ver con una concepción de Alberto Fernández que de alguna forma fue avalada por Cristina en el sentido de que no los irritemos a los señores ladrones, porque como son poderosos, son peligrosos. Entonces no los irritemos, y esa no irritación es el estado muy delicado al que llegamos al día de hoy. Se explica por una serie de decisiones que no eran expropiar la pampa húmeda. No eran expropiar la pampa húmeda, no eran nacionalizar los depósitos, ni nacionalizar el comercio exterior, sino tener y construir un Estado capaz de intervenir, regular, controlar y sancionar. Porque ese es el tema que no pasa nunca en la Argentina. En la Argentina no tenemos un solo preso por delitos económicos y por evasión impositiva. No hay. Y va a la derecha y te dice, los chorros que salen, entran, la puerta giratoria, los chorros. En toda esa cosa de los chorros no aparecen los chorros económicos. No aparecen los chorros que le sacan al Estado 1.000, 2.000, 5.000 millones de dólares. No está en la cabeza colectiva, pero no está en la cabeza colectiva porque la fuerza política que debería decir permanentemente estas cosas no las dice. La propia izquierda trotskista habla del Fondo Monetario Internacional. De los empresarios habla muy poco. No denuncia a la burguesía. Eso es sorprendente. Digamos, no se lo voy a pedir al peronismo, no se lo voy a pedir al kirchnerismo. La izquierda trotskista tendría que decir, mira, la burguesía esta es rapaz, es delincuencial, es una vergüenza lo que hace con el país. No ocurre eso. Entonces hay un vacío muy grande, hay despolitización, hay montones de procesos nuevos que tenemos que estudiar. Yo como economista escucho a otros compañeros de otras disciplinas que están pensando más en muchos fenómenos que tienen que ver con la relación con la tecnología, con las pantallas, con la forma de circulación de las ideas, de las imágenes. Todo eso, una fuerza política seria debería estarla estudiando y pensando políticas en relación a esas cuestiones. Nada de eso se hace. Entonces, tenés una situación donde llegás a este nivel de precariedad. Yo digo, no son todas las propuestas políticas lo mismo. Hay claramente propuestas que tratan de proteger un poco más este tema de los derechos, de proteger más al mercado interno, de no dejar a la gente suelta, de no desmantelar al Estado. Pero la derecha argentina, representante de la burguesía argentina y de los sectores medios, está muy conforme con avanzar en esa dirección, que es una dirección que no solamente es de pérdida de derechos personales, sino es de disolución de la nación argentina. En el mediano plazo vamos ahí, si este proceso de degradación que es conducido por la clase dominante argentina no es parado de alguna forma. Ahora, para eso tiene que aparecer alguien enfrente en serio. Alguien enfrente en serio, y no chamulleta, sino alguien enfrente en serio con mucha convicción de que hay otro país que es posible, y yo estoy convencido que hay otro país que es posible. Es increíble que la Argentina esté así. ¿Ya termina esto? Estamos festejando. No, quiero decir, la verdad que Argentina cuenta con unos recursos absolutamente increíbles.
lo que hay que explicar es por qué está así, ¿no? Porque la verdad que desplegando todas las capacidades argentinas, humanas, materiales, etcétera, etcétera, tenés un horizonte muy interesante como sociedad, como país, pero digamos, en la medida que esto sea una cosa atomizada, donde la clase dominante argentina, su lógica principal tiene que ver con hacer negocios con el capitalismo global, y la población acá molesta, tenemos que saber que molestamos, somos un gasto innecesario, nosotros. Entonces todo eso lo tenemos que tener en la cabeza, eso tiene que generar otra disposición a la acción política mucho más contundente que lo que venimos conociendo hasta ahora. Y bueno, me parece que hay opciones de hacer otras cosas en nuestro país y que desde el punto de vista de la economía es claro que hay un potencial espectacular. Creo que el partido se juega en otros lados, en lo social, en lo político y en lo cultural. Bueno, muchísimas gracias, de verdad. Estuvo muy interesante.